Bien, vamos a continuar con el siguiente tema. En este caso, vamos a entrar con el tema de las sucesiones cuadráticas. ¿Ok? Vimos ya sucesiones numéricas, ¿ya? Ascendentes, descendentes y cómo encontrar o cómo hallar su fórmula o su regla general. Bueno, en las sucesiones cuadráticas, ¿qué es lo que ocurre? En primer lugar, pues no va a ser tan sencillo, ¿no? Este, encontrar su regla, ¿ok? ¿Por qué? Porque no hay un patrón definido o numérico como los que vimos anteriormente, ¿no? Que son, digamos, de cierta manera simples. Aquí no, ustedes si observamos la sucesión que tenemos ahí en pantalla, tenemos la sucesión 6, 15, 28, 45, 66, 91. Claramente estamos viendo que las diferencias, ¿no? O las distancias que hay son diferentes en cada término. Entonces, eso nos hace pensar que no existe un patrón de ascendente o descendente como los anteriores. ¿Por qué? A lo mejor sí es ascendente, pero no es un patrón que se repita en cada término, ¿sale? Entonces, de 15 a 6, bueno, pues qué diferencia tenemos, ¿verdad? Tenemos ahí una diferencia entre 15 y 6, tenemos 9, ¿verdad? Tenemos aquí una diferencia de 9. Y después del 15 al 28, tenemos otra diferencia diferente, ¿verdad? Ahí tenemos 13. Y del 28 al 45 tenemos otra diferencia. Entonces, vemos que no se trata de una sucesión numérica. ¿Por qué? Porque el patrón o las ascendente o descendente no es el mismo número. Pues eso nos hace pensar que puede ser entonces una sucesión cuadrática. Existe otra sucesión por ahí que es la sucesión geométrica, que no la estamos viendo por ahora, solamente estamos viendo la numérica y la cuadrática, ¿ok? Quizá más adelante veamos la geométrica, ¿no? Que igual no es un poco más sencilla que esta. Bueno, ahora, las sucesiones cuadráticas tienen una regla general ya definida, así como la regla general para las numéricas, ¿se acuerdan? Sn es igual a S1 más D por n-1, ¿ok? Esa era para las sucesiones cuadráticas existe también una regla, ¿ok? Existe ya una regla general que nos va a permitir hallar cuál es la sucesión para esa regla. Esa regla dice lo siguiente, dice que S de la posición n va a ser igual a n cuadrada, ¿ok? Más bn más c, donde las letras a, b y c son coeficientes, es decir, son números. Puede ser 1, 2, 3, 20, 50, 100, ¿no? Son números, ¿ok? Donde n ya sabemos que es la posición en la que estamos hallando, ¿ok? Entonces, partiendo de esta regla general, ¿cómo podemos llegar o cómo puedo conocer yo el valor de A, el valor de B y el valor de C? ¿Cómo los voy a encontrar? ¿Ok? Pues aquí viene lo interesante de las sesiones cuadráticas. Vamos a apoyarnos en un método que se llama método de las segundas diferencias. ¿Ok? Este método consiste en hallar las diferencias, la primera diferencia y la segunda de los términos. Vamos a hacerlo para que lo vayamos entendiendo. ¿Ok? Primera diferencia. Es decir, voy a ir restando los términos. ¿Ok? Voy a ir restando los términos. Entonces tenemos aquí, tenemos que tenemos la primera diferencia entre 6 y 15, dijimos que es de 9, ¿verdad? La diferencia entre 28 y 15 es de 13. La diferencia entre 28 y 45 es de 17, si no me equivoco. ¿Okay? Ustedes vayan haciéndolo ahí en su libreta. Tenemos 45 menos 28, tenemos 17. Después tenemos 66 menos 45. La diferencia aquí es de 21. Y la diferencia entre 91 y 66 es de
25. ¿Ok? Esta es la primera diferencia. Sí la vamos a conocer. Primera diferencia. ¿Ok? Vamos a hallar una segunda diferencia. ¿Ok? La segunda diferencia, pues la vamos a encontrar entre los términos que acabamos de obtener en la primera diferencia. Tenemos entonces 9 menos 13 nos da 4. 17 menos 13 tenemos 4. De 17 a 21 tenemos 4 y de 21 a 25 también tenemos 4. Si tenemos que la segunda diferencia es igual en todos los términos, significa entonces en primer lugar que se trata de una sucesión cuadrática. ¿Ok? Se trata de una sucesión cuadrática. Bien. ¿Para qué me va a permitir eso? ¿Qué es todo lo que voy a lograr hacer con esto? Bueno, en primer lugar, vamos a encerrar este 4, este 9 y este 6. Recuerden que aquí tenemos los términos S, ¿ok? Las posiciones que ya las debemos de saber. N, bueno, pues N tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, tenemos 5 y tenemos 6. Las posiciones, N. La primera diferencia, la segunda diferencia. ¿Ok? Dos elementos hay que tenerlos en cuenta. Ahora, para hallar los valores A, B y C, nos vamos a apoyar en tres fórmulas que ya están definidas en este método. La primera fórmula es 2A. La segunda fórmula es 3A más B. Y la tercera fórmula es A más B más C. ¿Ok? Ahora, estas fórmulas hay que igualarlas a algo para que tengan sentido y para poder hallar en los valores que andamos encontrando. Entonces, 2A lo vamos a igualar con el valor que hayamos obtenido en la segunda diferencia. Es decir, aquí es 2A igual a 4. 3A más B va a ser igual al primer término de la primera diferencia, es decir, en este caso, 9. Y A más B más C va a ser igual al primer término de la sucesión, que en este caso es 6. Siempre va a ser así. 2A va a ser igual a la segunda diferencia, 3A más B al primer término de la primera diferencia y A más B más C al primer término de la sucesión. Ya con esto podemos entonces ir descubriendo los valores. Obviamente tenemos que empezar donde haya menos incógnitas. ¿En cuál de estas tres hay menos incógnitas? Pues en 2A, porque solamente la incógnita es A. Despejando A me va a quedar que A es igual a 4 entre 2, porque este 2 está multiplicando, pasa dividiendo, y obtengo que A es igual a 2. Ya tengo mi primer valor. Como ya hallé A, yo ya lo puedo sustituir en la segunda fórmula, porque ya sé que A vale 2. Sustituyo entonces en lugar de A, pongo 3 por A, es decir, 3 por 2, porque ya encontré que A vale 2, más B igual a 9. Me va a quedar 3 por 2, 6, más B igual a 9. Ya puedo despejar B y me queda entonces que B es igual a 9. El 6 sumando pasa al otro lado restando. Y tengo que B es igual a 9 menos 6, 3. Ya tengo mi segundo valor. ¿Ok? Ya tengo A, ya tengo B. Ya puedo venir a la tercera fórmula y sustituir. A dijimos que valía 2. B vale 3, ya lo descubrimos. Y C es el valor que desconozco. Entonces lo voy a despejar. 2 más 3 es igual a 5. 5 más C es igual a 6. Despejo C y me queda que C es igual a 6. Este 5 pasa al otro lado restando. 6 menos 5 me queda 1. C es igual a 1. ¿Qué voy a hacer con estos valores que acabo de obtener? Pues los voy a sustituir precisamente en la regla general que habíamos dicho al principio. Entonces me va a quedar que la regla para esta sucesión es igual. S de la posición n es igual. ¿Cuánto vale A? 2. 2n. ¿Cuánto vale B? 3.
2n cuadrada. Acuérdense que el primer término es elevado al cuadrado. 3n, y como c vale 1, pues le ponemos aquí 1. Entonces, esta es la regla que define a esta sucesión. ¿Cómo descubrimos o cómo sabemos que en verdad esa es la regla? Bueno, pues vamos entonces a apoyarnos en esta regla. Vamos a borrar tantito por aquí. ¿Ok? Y vamos a descubrir los valores de la sucesión con nuestra fórmula que acabamos de encontrar. Sustituimos los valores de n, entonces vamos a sustituir, por ejemplo, en la posición 1, cuando s vale 1, tenemos 2 por n que vale 1 elevado al cuadrado, más 3 multiplicado por n que vale 1, más 1. Tengo entonces que 1 elevado al cuadrado me da 1, y 1 por 2 me da 2, más 3 por 1 me da 3, más 1. Si hago esta sumatoria me queda 2 más 3, 5, más 1, 6, que es este 6 que tenemos por acá. Hallemos en la posición 2. S en la posición 2 sería 2 por n elevado al cuadrado, en este caso n vale 2 elevado al cuadrado, más 3 por n que vale 2, más 1. 2 elevado al cuadrado, 2 por 2, 4, por 2, 8, más 3 por 2, 6, más 1. 6 más 8, 14. 14 más 1 es igual a 15, que es el siguiente término. ¿Ok? Vamos a hacer uno más. ¿Qué pasa en la posición 6? Por ejemplo, S en la posición 6 tenemos 2 por 6, que es n elevado al cuadrado, más 3 por n, que vale 6, más 1. Tengo entonces 6 por 6, 6 elevado al cuadrado es 6 por 6, 36. 36 por 2 me da 64, ¿no? 36 por 2, 72, perdón. 36 por 2, 72. Más 6 por 3, 18. Más 1. 72 más 18 más 1 me da 91. 91, que es el término en la posición 6. De esta forma es como se halla entonces los valores para las sucesiones cuadráticas. La regla general o la regla de una sucesión cuadrática.